¿Qué tal, muchachos? Estamos aquí preparando el material que necesitan ver ustedes para el día de mañana poder realizar el trabajo del ejercicio con diseño completamente al azar. Decíamos que el primer ejercicio que tenemos que revisar es justamente este que están viendo ahorita en pantalla. Este ejercicio nos va a ayudar a describir un poquito lo que es el trabajo que van a estar realizando eh, con, con el examen. Eh, de nuevo, les recuerdo que tenemos que saber primero cómo establecer nuestra hipótesis nula. Nuestra hipótesis nula nos va a ayudar a definir que todos los tratamientos que estamos tratando realmente no tienen ninguna diferencia. Por ejemplo, aquí la hipótesis nula nos dice que tratamiento A es igual a tratamiento B, es igual a tratamiento C, al D, etc. ¿Sí? Vamos a considerar los datos del ejemplo 3.1, donde se comparan 4 métodos de ensamble, ¿sí? En donde se toman los tiempos en minutos y se requiere cada uno de ellos para hacer el análisis. De estos se hicieron 4 observaciones en tiempo de ensamble en cada método y los resultados se muestran en la tabla 3.1. De nuevo, decíamos que estos resultados están aquí reflejados en la tabla 3.5, perdón, 3.6. Esos son los resultados de los 4 tratamientos que se probaron como métodos de ensamble. Ya tenemos definida nuestra hipótesis nula, en donde tenemos que probar si esta hipótesis nula se cumple o se rechaza. Entonces, si se rechaza, tenemos la hipótesis alternativa, en donde decimos que al menos uno de los tratamientos es diferente, ¿sí? Donde cualquiera de los tratamientos puede ser A, B, C o D. Entonces, siguiendo con el ejercicio, nosotros tenemos que H0 se concluye que los tiempos promedios de los 4 métodos de ensamble son estadísticamente iguales, pero si se rechazan, se concluye que al menos 2 de ellos son diferentes. En la tabla 3.6 se muestra el análisis de varianza correspondiente a donde se aprecia que el valor de p-valor es igual a 0.018. Este con un error de 0.05, en donde aquí en este caso se rechaza H0, en donde el nivel de significancia particular sería de 95%. No obstante, dice también se rechaza para cualquier otro nivel de significancia. Entonces, tenemos el ejercicio que estamos realizando ahorita en clase, el cual vamos a tratar de repasar un momento. Tenemos la tabla de ANOVA, en donde tenemos la fuente de variabilidad, donde tenemos los tratamientos, el error y el total, la suma de cuadrados, los grados de libertad, el cuadrado medio, f de 0 y el p-valor, que ya decíamos que era igual a 0.018. ¿Sí? Continuando con el ejercicio, tenemos el ejercicio de MATLAB, en donde vamos a observar dentro del ejercicio de MATLAB, vamos a ver que tenemos primero que iniciar el primer bloque donde vamos a integrar los datos de nuestros procesos, de nuestros 4 tratamientos, donde se tomaron 4 veces el tiempo por cada tratamiento, y almacenamos nuestra matriz dentro de esta línea a la cual le llamamos la variable datos, y le ponemos signo igual, le ponemos brackets, y recuerden que hacemos espacios entre datos, ponemos punto y coma para separar líneas, y cerramos el bracket y ponemos punto y coma. Es la primera parte. Después vamos a hacer una anotación donde vamos a determinar en base en la siguiente línea cuáles son los números de repeticiones y números de tratamientos. Recuerden que una vez que declaramos la matriz, estamos organizando en cada columna los datos de cada uno de los tratamientos. Entonces iban a quedar los datos de cada tratamiento dentro de una columna. Quiere decir que las 4 columnas representan los 4 tratamientos y los renglones representan las repeticiones. Entonces aquí tenemos de nuevo declaradas 2 nuevas variables, una que se va a llamar rep por repeticiones y una trat por tratamientos. Le vamos a poner el símbolo igual y vamos a usar el comando size. El comando size nos da las dimensiones de la nueva matriz que acabamos de generar en la variable datos. Entonces esta es una nueva asignación de variables a través de brackets, y después vamos a hacer otra vez una anotación donde vamos a estimar los diferentes parámetros que necesitamos para hacer la suma de cuadrados del tratamiento. De inicio tenemos aquí otra declaración de una variable que se llama protrat,
que este es el promedio por tratamiento, y vamos a usar el comando min, que es media, y vamos a usar la variable datos, entre paréntesis, punto y coma, y esto nos va a ayudar a calcular la media por cada uno de los tratamientos que tenemos nosotros en la variable datos. Después vamos a sacar el promedio general, y el promedio general vamos a usar la variable protrat, que tenemos los promedios de cada tratamiento, y vamos a sacar la media de esa matriz, que es una matriz de 1 por 4. Aquí nos va a dar el promedio general de todos los tratamientos. Después tenemos otra variable que se llama diff_trat_gen. Esta es la diferencia de la media que obtuvimos en cada uno de los tratamientos comparada con la media general, y nos va a dar una tendencia en cuanto a cuál es la tendencia general del proyecto comparada con cada tratamiento, ¿sí? Después vamos a usar el comando impz. Este comando impz nos va a permitir a nosotros graficar la diferencia de las medias con la diferencia general. Vamos a correr este programa de inicio, esta primera parte del programa de inicio, y vamos a ver lo que observamos. Bueno, una vez que termine esa primera parte del programa, vemos que aquí en nuestro workspace tenemos declarados los datos, el promedio general, y vemos los promedios por tratamiento. Adelante. Ven aquí que la gráfica que se acaba de generar nos está presentando los puntos por debajo de la media, ¿sí? Donde 0 es el comportamiento normal de todo el proyecto, y tenemos que el tratamiento A está por debajo de la media, después el B, el C y el D. Aquí dentro del primer diagnóstico que nos está dando el script, podemos observar cuál es el comportamiento de estos valores que representan al tratamiento en relación a la media general. Y para el caso de este ejercicio en donde estamos observando tiempo, nos interesa saber qué procesos tardan menos tiempo de lo normal, para lo cual parece que el tratamiento A y B pueden ser dos opciones buenas y tenemos que probarlas primero. Enseguida tenemos el segundo bloque, donde vamos a determinar algunas variables del cuadro de ANOVA, y vamos a correrlo también. ¿Sí? Aquí tenemos en el cálculo del segundo bloque, tenemos la suma de cuadrados totales, la suma de cuadrados de tratamiento y la suma de cuadrados del error. Tenemos calculado los grados de libertad de cada una de las fuentes de variabilidad, y tenemos las variables generadas y ya puestas aquí en el workspace. En el siguiente bloque tenemos la organización de la tabla de ANOVA. En la organización de la tabla de ANOVA vamos a poner un tercer bloque, y vamos a normalmente organizar la tabla de ANOVA, en donde se va a llamar tab ANOVA igual a, vamos a poner un símbolo que es como una especie de entre comillas, como onditas, y lo vamos a cerrar también acá, y vamos a poner punto y coma. Vamos a organizar los valores textuales con comilla, y los valores de variables van a tener que quedar en negro. Podemos hacer operaciones dentro de la tabla con las cuales van a quedar almacenadas, y vamos a ver cómo se ve esta tabla. Sí, aquí me está marcando un error con gletrat. 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 Se va a correr. gletrat. En el segundo bloque tenemos la determinación de la suma de cuadrados, en donde vamos a calcular la suma de cuadrados totales, en donde aquí vamos a estimar la suma de cuadrados de cada uno de los elementos dentro de la matriz datos. Los vamos a sumar, nomás aquí la primera suma nos hace la suma por columna, y la segunda suma ya nos considera la suma de toda la matriz. Igual, en el caso de la segunda parte de la suma de cuadrados totales, tenemos que hay una suma total de los datos, ¿sí? Hacemos una suma total de los datos, lo llevamos al cuadrado y lo dividimos entre n mayúscula. Aquí en el caso de n mayúscula
va a ser igual al número de repeticiones por tratamientos, que es el total de datos que debemos de tener, es aproximadamente 16. En el caso de la suma de cuadrados de tratamiento, tenemos también otra vez una pequeña variante aquí. En la suma de cuadrados de tratamientos tenemos la suma de los datos. Si nos da el total de la suma de los datos, ¿sí? al cuadrado, y hacemos una división. Una vez que estemos sumando los datos al cuadrado, hacemos una división y luego sumamos esos resultados y le restamos la suma total de los datos elevados al cuadrado y divididas entre n mayúscula. Posteriormente, una vez que tenemos la suma de cuadrados totales y la suma de cuadrados del tratamiento, sacamos la suma de cuadrados del error, en donde sabemos que la suma de cuadrados totales menos la suma de cuadrados de tratamiento nos da la suma de cuadrados del error. Enseguida vemos cómo podemos calcular los grados de libertad de cada uno de los fuentes de variabilidad. Tenemos el tratamiento, del error y del global. Y bueno, tenemos organizados los grados de libertad también, donde en el caso del tratamiento tenemos que hacer número de repeticiones menos 1. En el caso de los grados de libertad del error tenemos que es n menos el número de tratamientos. En el caso de los grados de libertad totales tenemos que es n mayúscula menos 1. En el caso dado para este ejemplo, tenemos repeticiones que es igual a 4, tratamiento es igual a 4. Entonces aquí en los grados de libertad del tratamiento nos daría los resultados posiblemente 4 menos 1, aquí 16 menos 4 y aquí 16 menos 1. Estos datos se van a estar organizados dentro de la tabla de ANOVA, la cual está organizada aquí. Vamos a correrla para que vean cómo se ve. Y tenemos aquí la tabla de ANOVA, nos está dando la fuente de variabilidad para el tratamiento, para el error y el total. La suma de cuadrados para el caso de tratamiento es 69.5, en el caso del error es 29.5 y en el caso total es 99. Los grados de libertad del tratamiento es igual a 3, los grados de libertad del error es igual a 12, los grados de libertad es igual al total, que es igual a 16 menos 1, que es 15. Aquí el cuadrado medio para el caso del tratamiento nos da 23.1667, en el caso del error nos da 2.4583. ¿sí? Tenemos que f de 0 vendría siendo igual al cuadrado medio del tratamiento sobre el cuadrado medio del error, y esto nos da 9.4237. Para el caso que es el p-valor que nos está dando el libro reportado por 0.0018, también podemos usar un estadístico de prueba que se podría dar a través de tablas en donde nos dicen que basados en la distribución de Fisher, dice aquí tabla de distribución de f de Fisher. Nos vamos a la 5. Observamos aquí en la tabla de f de Fisher tenemos aquí la curva de distribución de probabilidad, para lo cual el área blanca que está aquí abajo de la curva son los niveles aceptados para el ejercicio, mientras que los marcados aquí en oscuro son las áreas en donde entramos en el rechazo de la hipótesis nula. ¿Cómo vamos a leer esta tabla? Tenemos aquí dos renglones en donde está marcado, por ejemplo aquí en la primera parte dice 5%, que está marcado con números normales, y el 1% que dice negrita está marcado en negritas, en letras un poco más oscuras. ¿sí? Aquí tenemos primero, en la primera parte tenemos los grados de libertad del tratamiento, y en la primera columna tenemos grados de libertad del error. Quiere decir que para poder encontrar el estadístico de prueba para un caso de un ejercicio del 95% de confiabilidad, tenemos un total de 5% de error. Entonces estaríamos considerando los números que están marcados en letra normal, en número normal. Vemos que necesitamos los grados de libertad del tratamiento, que es 3, y buscamos los grados de libertad del error, que es 12, y nos da 3.49. 3.49 es el estadístico de prueba que vamos a considerar dentro de nuestro ejercicio. Aquí nos da que el p-valor es igual a 0.018, que es menor a f de 0.
También este valor nos dice que vamos a rechazar H0, mientras 3.49 también es un valor que es menor a 9.42, también entra dentro de el área de rechazo de H0, lo cual nos está indicando que vamos a estar encontrando que uno de los tratamientos es diferente de los demás.